¿Qué hacer cuando hemos perdido la fe? ¿A quién le preguntamos? ¿Dónde buscamos? Hermanos, Romanos 10:17. Romanos 10:17. ¿Estás perdiendo la fe? ¿Te sientes vacío? ¿Sientes que todo ha perdido sentido? Romanos 10:17. Tal vez antes creías que cuando oraras Dios te iba a escuchar, iba a obrar cosas maravillosas, pero ahora ya no crees eso, porque los problemas, las circunstancias, tus propias situaciones te han golpeado tanto que te han quitado la fe o han matado ya tu fe. ¿Qué hacer en esos momentos? Romanos 10:17, hermanos. Y nos dice la palabra de Dios a ti y a mí hoy día que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Una de las grandes tentaciones que tenemos, y sobre todo aquellos que estamos delante de otras personas, aquellos que estamos en el apostolado, en evangelizando, tenemos la gran tentación que cuando somos jóvenes y todo, entre comillas, todo es casi perfecto porque no tenemos grandes responsabilidades, proclamamos que Dios sí sana físicamente, que Dios tiene el poder para transformar tu vida y cantamos con alegría y saltamos y gritamos por todas partes que Dios está vivo, etcétera. Pero cuando vamos creciendo y viene la enfermedad y nos golpea fuerte, o cuando tenemos divisiones en nuestra propia familia, o cuando vienen problemas económicos y cuando vienen las circunstancias que van más allá de nuestras fuerzas, nos vemos en la gran tentación de quedarnos callados y ya no de predicar eso, o la gran tentación de acomodar el evangelio a nuestras pobres circunstancias y a nuestra poca sabiduría. Y el Señor quiere que si hemos caído en eso, si estás cayendo en eso, o si ya has caído en eso, has perdido el gozo de la alegría, el gozo del Señor, el gozo del Evangelio, si has caído en la tentación de predicar el Evangelio, pero acomodado a tus circunstancias, es decir, en vez de transmitir fe, gozo, alegría, cada vez que evangelizas, la gente percibe de ti tristeza, rencores, frustraciones, miedos, apatías. Si ya has caído en eso, ánimo. ¿Cómo alimentar nuestra fe? ¿Cómo fortalecerla? ¿Cómo activarla? Romanos 10, versículo 17. Comencemos a leer la palabra de Dios. Comencemos a leer, a memorizar, a guardar en nuestros corazones, a practicar el Evangelio de Cristo. Recuerda que Jesucristo es hecho palabra. Por eso que cuando tú lees, memorizas, oras con la palabra de Dios, con fe, con una fe viva, con una fe activada, sabes que cuando lees la palabra de Dios, Dios está obrando en ti, en todas tus áreas, física, emocional y psicológica, porque es el mismo Jesucristo, el mismo Dios hecho palabra quien te habla a través de su palabra. Y cuando tú lo lees con esa conciencia humana y espiritual, es cuando van a comenzar a pasar cosas maravillosas. Yo no sé cuáles son tus problemas, yo no sé cuáles son las situaciones por las que has estado pasando o estás pasando, pero si has caído en esta tentación de acomodar el Evangelio a tus circunstancias y a tu poca fe, haz un stop, porque no estás haciendo la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que se predique su palabra tal cual es, sin quitar y sin añadir nada. Y recuerda este principio que quien vive en la verdad es verdaderamente libre. Por ejemplo, en muchos lugares se enseña, y lo he escuchado, inclusive de sacerdotes, cosas como que tu enfermedad es una cruz que el Señor te ha mandado. Eso no es verdad, en ninguna parte del Evangelio dice eso. La cruz es aquellas circunstancias que te vienen como consecuencia de evangelizar y hacer la voluntad de Dios. Eso es la cruz. Persecuciones, cuando hablan mal de ti, etc. Eso es la cruz. O como por ejemplo Dios te mandó esa enfermedad para que tengas más paciencia, etcétera y etcétera. Eso no es la voluntad de Dios y eso no está en ninguna parte
de la palabra de Dios ni en la doctrina que enseña la Iglesia Católica. Hay muchas cosas que se han enseñado como verdad, pero no son verdad, por ignorancia, por falta de conocimiento. Y yo lo escuché de sacerdotes, de religiosas y de laicos también. ¿Qué hacer? Pues yo te invito, haz un stop y seamos esta vez obedientes, sí, obedientes a Jesús. Si el Señor dice que la fe viene por el oír la palabra de Dios, pues hazle caso, hagámosle caso, comencemos a leer, memorizar, a tener en nuestro corazón y en nuestros labios la palabra de Dios. Comienza a orar. Cuando te venga la tentación, expúlsala, lúchala, enfréntala con la palabra de Dios. Si está pasando ahorita un momento difícil, cualquiera que sea enfermedades físicas o económicas o enfermedades espirituales, lucha con la palabra de Dios. Filipenses 4:13, yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece, en Cristo. Por eso que cuando comenzamos a caminar con Cristo, en Cristo, y nos alimentamos de Él, consumiendo con fe y dignamente en gracia su cuerpo y sangre en la Eucaristía, cuando nos alimentamos de su palabra, cuando vivimos en su gracia, en su voluntad, confesándonos, cuando vivimos en Cristo es que, hermanos, todo lo podemos, todo, absolutamente todo. Que este día sea un día para volver a empezar. Haz un stop si es tu caso y sé humilde, humilde, sencillo a los ojos de Dios y dile, si has notado que has caído en la tentación de estar evangelizando y hablando de Dios acomodado a tus circunstancias, o has caído en la tristeza, en la apatía o lo que sea, seamos humildes y pidámosle al Señor, Señor, ¿sabes qué? Me falta fe, me he dado cuenta que no he estado haciendo bien mi apostolado, no te he sido fiel, no te he estado obedeciendo. Tal vez he estado hablando mucho de ti y no oro contigo y no paso tiempo contigo. Perdóname, Señor. Si es el caso, díselo. ¿Sabes por qué? Porque Dios ama un corazón sencillo y humilde. Y cuando nos humillamos delante de Dios, Él es quien nos va a levantar para su gloria y honra, y nos levantaremos y seremos hombres nuevos, y la gloria de Dios nos cubrirá y Dios podrá actuar poderosamente en nosotros y a través de nosotros, y comenzaremos a dar frutos en abundancia. Y cuando comencemos y cuando damos frutos en abundancia, estamos haciendo la voluntad de Dios y estamos dando verdadera gloria a Dios. Frutos de santidad, frutos de conversión, de amor, frutos de fe. Romanos 10:17. La fe viene por el oír la palabra de Dios. Te damos gracias, Señor, porque eres bueno, te alabo y te glorifico, Señor, porque nos das hoy la oportunidad de escuchar esta verdad, tu verdad. Gracias, Cristo. Gracias, Padre, por nuestro Papa, por nuestra iglesia, la iglesia que tú fundaste, la iglesia católica, por todos mis hermanos que van a escuchar este audio. Bendícelos, Padre, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, hermanos. Amén. Somos Católico Despierta, nos encuentras en redes sociales, el color del logo es color naranja y el fondo es blanco. Católico Despierta, donde quiera que estés, que el Señor te siga bendiciendo.